Damos muchísimas gracias a Dios de que nos permita estar comenzando un nuevo programa de testimonios. Si nunca viste este programa, o tal vez sí, tiene el objetivo, la finalidad de presentar la obra del Señor Jesucristo en las personas que comparten el programa. Esta noche vamos a deleitarnos viendo cómo el Señor obra, cómo Jesús empezó a obrar en nuestros invitados. Hoy tenemos un matrimonio, así que vamos a prepararnos para disfrutar de lo que Jesús hizo en la vida de ellos y también puede hacer en tu propia vida. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, Arnoldo. Yo ya estoy preparado, dispuesto a escuchar lo que este matrimonio tiene para contar. Bueno, queremos agradecerle muchísimo Cristian y Marilyn. Se trata de Cristian Galingani y Marilyn Sanabria. Muchas gracias por aceptar este desafío y esta invitación para poder compartir sus vidas, lo que Jesús hizo en ustedes. Pero Luis siempre procura de que la gente los conozca más de cerca. Claro, pues yo estoy en desventaja con vos. Ajá. Claro, porque vos los conocés. Sí. Yo no. En parte conozco su vida. Ah, bueno. Pero de todo modo le pregunto a Cristian, ¿profesional, empleado? Soy, en este momento, tengo un radio taxi y soy chef también. Chef. Sí. O sea que de aquí salimos y... Sí, obvio. Bueno, ya estamos. Te puedo asegurar que hace unas pizzas increíbles. No solo pizza, cualquier comida, Cualquier comida. Está el desafío de Te puedo asegurar que es un chef profesional. Profesional. Sí. ¿Y en el caso de Marilyn? Bueno, yo soy empleada bancaria y de profesión contadora. Contadora, una profesional. Sí. Con mucho esfuerzo, gracias a Dios pude. Pero eso es bueno, Marilyn, ¿sabes por qué? Porque echa por tierra, muchas veces lo hemos aclarado, pero vale la pena hoy otra vez. La gente piensa que el Evangelio es para el ignorante. Tenemos una contadora. Sí. O sea, sos empleada bancaria, Sí. O sea que podrás ignorar algunas cosas, no digo que no, pero no sos ese ignorante que la gente dice, no, pero ese es para el pobrecito, el que no sabe nada, el pastor le engatusó un poco y ya está. Sí. Aquí está puesto de manifiesto que no es así. Y conozco a Marilyn todo el esfuerzo que hizo porque es mamá, es esposa, la casa, el trabajo, y para llegar a recibirse de contadora, te puedo asegurar que no fue nada fácil. La remó bastante. Sí. Ahora queremos conocer también, porque la familia no está completa, ustedes tienen un nene, ¿no es cierto? Sí, tenemos un nene de 12 años. De 12 años. Se llama Genaro. Genaro. Y también es un fiel asistente a nuestra iglesia. Claro, qué bueno. Sí. Los dos son miembros de la iglesia. Bien. El fiel asistente al ministerio de varones. Qué bueno. Y Marilyn es parte del consejo de la iglesia. Bien. Decíamos en algún programa, ustedes son los que le facilitan el trabajo al pastor. Sí. Por el desempeño, por la función. Eso es lo que intentamos. Sí. Muy bien. Ahora queremos conocer la historia con Jesucristo. ¿Cómo empezó? ¿Hace cuánto tiempo? Hace mucho tiempo están casados, eso vamos a ver. Hace mucho ya están casados. Hace mucho. Esa respuesta se la dejo a Ella recuerda más esas fechas. Claro. Sí. Bueno, sí, juntos nos pusimos de novio el 9 de marzo del 95. Así que juntos ya llevamos 24 años. Bastante tiempo, sí, ¿no? Pero casados estamos desde el 12 de octubre del 2012. Sí. Así que ya vamos por... Bueno, unos cuantos añitos, sí. Pero, qué detallista, ¿viste, Arnoldo? Sí. Fechas, años. Así que no te olvides de esa fecha memorable, ¿no? De prepararte como buen chef la mejor comida. Sí. Bueno, ¿y cuándo conocieron a Cristo? ¿Quién conoció primero? Bueno, yo conocí en mi infancia. Nosotros somos de familia católica, Sí. de nombre, por tradición, pero éramos de esa familia que asistía a misa para Pascuas, para eventualmente el Vía Crucis y esas cosas. Pero gracias a Dios, mi abuela, yo me crié con mi abuela y teníamos una familia cristiana vecina, la familia Duarte. Sí.
y ellos siempre insistían en invitarme, que eran de la Iglesia de Dios de esa Espeña. Sí. Y siempre me invitaban a la escuela bíblica hasta que mi abuela accedió y pude ir entre los 8 y los 10 años. Gracias a Dios mi abuela me dio ese permiso y ahí conocí a Jesús, ahí lo acepté en mi corazón, ahí viví experiencias fantásticas. ¿Cuántos años? 8. 8 años. 8 años, Arnoldo. Sí, 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 dos, sí, dos sí. añitos pude ir porque después mi abuela, con buenas intenciones, ella ahora de grande pidió disculpas, digamos, pero ella creía que si yo no hacía la comunión, la confirmación, después no me iba a poder casar con iglesia y tenía que hacer todo el caminito, digamos. Entonces me dejó esos 2 años nada más. En realidad era 1, pero le rogué tanto que me permitiera, me dejó 1 año más y luego ya empecé 1 año atrasada lo que era la comunión y demás. Ujú, ujú. Pero ahí conocí a Jesús, luego Sí. volví a la práctica católica, por decirlo, pero ya con un enfoque totalmente distinto. Ahora, Marilyn, ¿cuál fue tu experiencia? 2 años conociendo a Jesús, teniendo experiencias fabulosas, como vos lo dijiste, pero de repente vuelvo a la religión. Bueno, Ahora, ¿qué pasó ahí en ese regreso? y yo conocía la verdad, entonces cuestionaba todo. Digamos, si bien era obediente, iba a misa, pero esos 2 años que yo estuve en la iglesia cristiana, me deleitaba tanto en la presencia del Señor, en la palabra. No solamente iba a la escuela bíblica, sino yo me iba el sábado y domingo a los cultos, porque a mí me encantaba leer la palabra, escuchar las prédicas, era algo que maravilloso para mí, lo que yo experimentaba en ese tiempo. ¿En la religión leías la Biblia? Algunos versículos, pero Muy no aislado. eran Biblia, no era bíblica la enseñanza, ¿sí? Sin bien buenas costumbres, buenos conceptos, pero no tenía el esgrima bíblico, eso que tenía en la escuela bíblica, no tenía la palabra, los versículos, el sustento, digamos, de la palabra. Y bueno, fui creciendo en obediencia, iba a misa, pero yo, como le decía, conocía la palabra, conocía la experiencia con el Señor, conocía la experiencia con el Espíritu Santo, que era eso que yo le decía a mi abuela, yo entro a la iglesia y siento ese abrazo, siento como que estoy flotando en el aire, siento el fuego que me envuelve y una emoción tan grande, pero lloro de alegría. Bueno, yo le transmití a mi abuela eso que yo viví, que no me lo quería perder, que luego pude entender que esa era la experiencia, la presencia del Espíritu Santo, la palabra obrando en mí, sanando mi corazón, mostrándome el amor de Papá Dios. Porque yo vengo de una familia de papás separados y a mí mi abuela me crió, entonces O sea, Dios tenía que sanar algo allí también. tenía que sanar. Son 2 cosas fundamentales, ¿no? Marilyn enfatiza el conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia. Y la otra cosa, una experiencia con Jesús, no solamente conocer la historia de Jesús, una experiencia vivencial, experimental. Eso creo que es lo que... Sí, sí, y es lo que se nota. Sí, Ahora, ¿la congelamos un ratito, Marilyn? sí, cómo no. Tenemos al esposo aquí. ¿Y en el caso de Cristian? Bueno, mi caso es distinto al de mi esposa. Yo conocí a Jesús ya grande, hace 11 años, y gracias a ella. Yo también era católico, por decirlo que era católico. Iba, no entendía nada, iba sin un propósito. Lo veía a Jesús en la cruz clavado, y ahora en este momento yo puedo sentir que Jesús está al lado mío. Lo conocí grande, pero fue lo mejor que me pasó también. Y aparte de tu esposa. Sí, sí, Qué sí. tremendo, qué tremendo. Ella me trajo a Jesús. ¿Te opusiste? Sí, Sí. sí. En aquella época que todavía no conocías a Cristo, tenía cierta resistencia. Sí, porque yo soy de Corzuela, Chaco. En mi pueblo
hay pocas iglesias evangélicas y me criaron, o sea, nos criamos una cierta clase de la sociedad mirándolo de reojo a los hermanos. Sí, tenías prejuicios. Sí, sí, sí. ¿Qué pensaba de los evangélicos? Y no te podría explicar, es como que estaban aparte nuestro. Nosotros en nuestra religión y ellos aparte. Sí. Yo también nunca leí la Biblia, nada. Sabía que era católico por el nombre. ¿Cuánta gente en la situación de Cristian, Arnoldo? Una inmensa cantidad de personas que le han dicho que son cristianos porque le han dicho nada más. Sí, nos bautizaron cuando éramos bebés. Sí, que le han declarado cristianos, pero ellos nunca han decidido seguir a Cristo. Exacto. Y ese racismo religioso, por así decirlo, ¿no? O sea, no te quiero, no sé por qué, pero no te quiero. No me pregunte, pero no conozco la Biblia, tengo un nombre religioso porque alguien lo impuso alguna vez. ¿Qué concepto de Dios tan distinto? Bueno, es razonable que a las personas le ocurra eso cuando siempre se le dijo la única y verdadera iglesia es tal, la católica romana. Exacto. Entonces todo lo demás son sectas. Y cuidado con arrastrarte con el error. Obviamente que las personas no son culpables porque le han metido eso en la cabeza, ¿no? Pero, ¿viste lo que dijo Marilyn hoy? Volví a la religión, pero yo conocía la verdad. Sí. Sí. ¿Qué? Cuestionaba todo en mi interior, digamos, cada vez que volvía. Lo hacía por obediencia, era una niña, tenía 11 años y estaba sujeta a mi abuela, que ella con la mejor intención también lo hacía, porque como dice el pastor, bueno, te dejé un tiempo, que vaya, que disfrute, pero ahora tenés que hacer todos los pasos que la iglesia te pone para que el día que te quieras casar, puedas casarte por la iglesia, por civil, pensando que eso era lo mejor, que eso era lo correcto. Porque como ella decía cuando hace unos años aceptó a Jesús, yo era una ignorante, perdón por las malas decisiones que tomé, pero ella siempre lo hizo buscando lo mejor para mí, creyendo que eso era lo correcto. Ahora, ¿la abuela también aceptó a Jesús? Por supuesto. Qué tremendo. A sus 84 años. 84. Sí, ahora ya está con el Señor, pero gracias a Dios. Ahora, Marilyn, ¿hasta los cuántos años volviste a la religión? Y yo volví a congregarme aquí en esta iglesia en julio del 2009. ¿Cuántos años para entonces? ¿Y cuántos años ¿Cuántos años tenías cuando volviste? Y ahora tengo 41, no, pero son 10, a ver... 32 años. 32 años tenía. Sí. O sea que unos cuantos años estuviste. En el tiempo de que volví, hice todas las cosas, pero siempre comprobaba cada palabra del sacerdote, yo la llevaba a lo que yo sabía, a lo que conocía. Mi abuela, gracias a Dios, me había comprado una Biblia infantil que yo tanto le pedía. No era la clásica, era una Biblia para niños que tenía algunos fragmentos, pero bueno, con eso yo me nutría, con eso leía la palabra. Y en su momento busqué y empecé a asistir a misa, porque tenía que seguir a una parroquia que era carismática, que era lo más parecido que yo había experimentado a la experiencia en los cultos, sí, donde se honraba el Espíritu Santo y demás. Entonces ahí sí iba a misa, digamos. ¿Te confrontaste alguna vez con algún líder de la religión? Confrontar no, yo hacía preguntas, cuestiones que no sabían contestarme, o sea, cuestiones ¿por qué pasa estas cosas? Y yo cuando era niña yo aprendí, conocí el amor de Dios, su misericordia, y por qué hoy este sufrimiento, preguntas que el sacerdote no supo contestarme, y bueno, y eso me llevaba más también a buscarlo en la palabra y en oración. Sí. Si hay algo que yo aprendí de niña siempre fue a orar con él. Entonces, si bien yo dejé de ir desde los 11 años a la iglesia de Dios allí en Saspeña,
pero me quedó la práctica de la lectura y la oración. Sí. O sea, yo me levantaba y lo primero que hacía era orar, una oración sencilla Sí. de niña, y antes de acostarme. Eran las dos Claro. cosas. Que queremos aclararle a la gente que escucha, que mira este programa, que es diferente rezar que orar, porque Sí. rezar es repetir algo de memoria, mecánicamente, y orar es hablar con Dios espontáneamente, como estamos hablando nosotros. Exactamente. Sí. Pero me quedé pensando en Cristian. ¿Dónde recibiste a Jesús? ¿En un culto, en una campaña evangelística, en tu casa? ¿Cómo fue tu historia? Y bueno, yo lo recibí en un culto, Ajá. después de resistirme mucho a venir, Ujú. pero yo sé que Dios o sea, ya tenía preparado para que yo venga. Sí. Yo primero, yo fumaba, estaba en el mundo. Sí. Y mi esposa Cass, ella empezó a venir a la iglesia primero y empezó a orar por mí. Ella y un grupo de hermanos acá de la iglesia empezaron a orar, y de un día para el otro agarro y el paquete de cigarrillo, y no sé por qué lo apreté así y dije, este es el último que fumo, y no fumé más. Después ya me dijo que estaba con un grupo de hermanos orando, una lista de oración, eso. O sea, se puede dejar de fumar. Sí, con la ayuda de Dios, sí. Sí. Todo es Y posible. Dios contesta la oración. Ahí está. Dios No, contesta. la hice intencional a la pregunta, porque hay mucha gente que dice, no puedo dejar. Sí, se O sea, puede. Sí. no está haciendo lo que tiene que hacer. Sí, se puede. Hasta yo me asombré. Sí. Sí, se puede. ¿Qué Porque pasó, qué pasó en ese culto? Viniste y el mensaje fue muy tocante, muy especial. y yo me pasó? acuerdo que vine, el primer culto que vine fue cuando presentamos a nuestro nene, a Genaro. Ajá, Fue la primera vez que entré a la iglesia. sí. Acá a esta acá, iglesia. ¿A la iglesia? Sí. Aclaramos Nuestra para iglesia. la gente que Sí, presentar a un nuestra niño, iglesia de Dios. consagrarlo, consagrar a su hijito, como hicieron con Jesús cuando era niño. Claro. Lo presentaron a él, oramos por él. Antes yo venía y me quedaba en la puerta. Ujú. Y la excusa de presentar a mi hijo, Sí. entré. Y Fue me, muy sabia, ¿no? Buena Sí. estrategia. Sí. Pedía al Señor sabiduría. y me acuerdo que me empezó a rebobinar así, y yo antes no tenía acceso al cura, acceso a los hermanos, y lo que más me llegó fue nuestro pastor, que me abrazó, y ahí yo caí. Un abrazo. Un abrazo. Ujú. Sin conocerme bien, sin ese abrazo de amor, lo sentí. Claro. Que para nosotros es tan común, ¿no es cierto? Porque, digámoslo, entre nosotros, acá en nuestra congregación, termina el culto y vos vas a ver como todos los varones se abrazan con los varones le dan un beso a las mujeres, pero no es un saludo así distante, frío. Yo traté de mostrarles cómo debemos ser. Y bueno, ni me imaginaba que mi abrazo iba a influir tanto en Cristian. Yo lo hice naturalmente, sin pensar en lo que le iba a producir en él. Pero fíjate vos el efecto que causa Sí, un amor fraternal, como dice la Sí. Biblia, ¿no? sí, un El amor abrazo. de Cristo. Qué tremendo. Un abrazo habla mucho más que palabras. Qué tremendo. Y después, Cristian, ¿qué pasó? Y después yo trabajaba, me acuerdo que trabajaba a la noche, tenía una depresión yo porque dejaba a mi familia a las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Era horrible ir a trabajar a ese horario, y también empezamos a orar para que yo consiga otro trabajo. Y terminaba a las 8 de la mañana, empezaba a las 8 de la mañana hasta las 12 con otro trabajo. Y caí en una depresión, pero antes los domingos había culto a la noche. Sí, Y yo venía, aguantaba. O sea, se me cerraban los ojos porque llegaba a mi casa, lo único que quería era Dormir. agarrar y dormir. sí. No era para menos, ¿no? No, y me acuerdo que el día domingo era
era lindo y era difícil después que salía de acá, porque me quedaba solamente 1 hora para dormir y ya me iba al trabajo. Y me acuerdo que me enfermé y llegué a pesar 64 kilos, caí en un pozo depresivo, pero me acuerdo que seguía fiel a la iglesia y venía fiel. Y una vuelta fue el clic que yo necesitaba mucho de Jesús, y trabajando en Barranquera, porque hacía reparto de unos productos Sedal, todo eso, y justo se me cerraban los ojos en la camioneta que yo manejaba, y pasando por una rotonda que hay en Barranquera, unos chicos abriendo así una pancarta gigante, así la abrieron justo cuando yo pasaba, y decía Jesús te ama. Y en ese momento sentí que yo tenía que tener fuerza, que tenía que seguir, que el milagro iba a llegar. Y bueno, al poco tiempo ya conseguí mi auto y salí de ese trabajo, me recuperé y bueno, acá estoy, Sí. firme. Quedamos en el punto crucial. Tal vez influyó mucho mi abrazo, ¿no es cierto? Sí. Pero en un culto el mensaje tocó tu corazón, pasaste y recibiste a Cristo. Sí. Eso es vital, así que explícanos cómo fue esa experiencia. Y bueno, cuando pasamos al frente, me abraza el pastor y es como que yo nunca había pasado al frente, porque no es la costumbre en la iglesia católica pasar al frente, y es como que Jesús ahí me llamó por mi nombre, me abrazó, y bueno, ese día cambió mi vida para siempre, y no sé cómo explicarlo, como que fui una criatura nueva. Es que eso dice la Biblia. Sí. De modo que si alguno se une a Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas quedan atrás y desde entonces todas son hechas nuevas. Y fue la experiencia de Cristian. Y la otra, Cristian, es una cuestión de relación, Sí. de experiencia. Sí. Tu experiencia fue una, la de tu esposa fue otra, la mía fue otra. Entonces el desafío al oyente, al televidente, es justamente dar ese paso, abrir su corazón. Sí. Y él Yo va a siempre- tener su experiencia. Sí, yo siempre le decía, yo le hablaba, bueno, yo volví a congregarme en el 2009, si bien teníamos la asesoría de un pastor de Sespeña, don Elías Estefanov, Don Elías. que él nos asistía por teléfono, era nuestro abuelo del corazón. Entonces, bueno, cuando un tiempo atrás volvimos, el Señor ya tenía preparado todo. En la esquina de mi casa mi hermano jugaba al fútbol en un club de allá, y siempre estaba ahí el hijo de don Elías. Siempre estaba ahí en los entrenamientos y atento a las necesidades de los chicos, siempre extendiéndole si querían oración, si necesitaban. Y uno de esos días mi hermano estaba mal porque en la casa mi mamá y su esposo estaban pasando por una situación difícil, entonces él le pidió oración, porque mi mamá ya había agotado todas las instancias en la iglesia católica, nunca había turno para el sacerdote. Cuando mi mamá quería llevar a mis hermanos a catecismo, se le burlaban porque en ese momento el esposo no la acompañaba, entonces porque ella iba, ahí viene la viuda y demás, cargadas, crueles, cuando ella lo único que quería era acercar a sus hijos al Señor. Yo ya estaba estudiando acá en Resistencia. Y bueno, pero gracias a esa situación mi hermano le dice al hijo de Elías, y bueno, fueron acá, al otro día ya estuvieron ahí él y don Elías. Oraron en el hogar, se presentaron y a partir de ahí nació una relación. Y el Señor usó a ellos para traernos otra vez con sus lazos de amor. Mi mamá y mis hermanos, no, yo era la única que tenía la experiencia hasta ese momento. Y ahí mi hermano, poco a poco mi hermano, mi mamá, y bueno, y ahí siempre estábamos asistiéndonos, pero yo no me congregaba, hasta que sentí la necesidad imperiosa de congregarme. Entonces, yo estaba orando por mi hijo, porque ella era mamá, mi hijo tenía 2 años, entonces yo estaba orando por él, por lo mejor para él, y el Señor me hizo recordar lo que yo sentía cuando era niña. Yo me acuerdo, le dije al Señor, yo quiero que mi hijo sea feliz.
Y Él me transportó a mi tiempo de infancia en la iglesia, a lo que yo experimentaba, a eso que le decía hoy, que no sabía cómo decirlo, pero era el abrazo de papá, la presencia del Espíritu Santo, ese gozo, sentirme amada, sentirme estando en la casa del Padre, como dice su palabra. Entonces ahí el Señor me acordó que estando con Él es el mejor lugar y el camino del Señor es lo mejor para mi hijo. Entonces ahí me trajo con esos lazos de amor y le dije a don Elías, en realidad yo necesito que me ayude porque no quiero ir a una iglesia donde te enseñen realmente la palabra o traigan confusión o caer en una secta. Yo acá en Resistencia no conozco porque era el trabajo y mi casa. Y bueno, en una de las visitas de don Elías sacó ahí su libretita amarilla y me dice, bueno, mira acá, a la vuelta de tu casa está la iglesia del pastor Arnoldo, y bueno, y ahí me trajo y vine un sábado, justo había una hermana que estaba organizando para la escuela bíblica, así que ahí pregunté los horarios del culto y vine. Y ahí ya empecé a venir, ahí no falté más a los cultos, y bueno, y a poquito iba orando por mi esposo, que al principio, como él dice, se resistía. Primero decía, no, que me lavaron la cabeza, que estaba loca, que bueno, todas las excusas que ponía, pero a muy poquito, de escuchar, con la oración, con el apoyo de los hermanos, en los grupos de oración, y pidiéndole al Señor sabiduría. La presentación de mi hijo fue una estrategia que el Señor me dio pues yo le decía, yo te puedo hablar de 1000 maneras, pero vos tenés que experimentarlo, vos tenés que ir. Y no tengo tiempo, siempre ponía excusas. Pero a poquito el Señor también lo fue trayendo. Primero, después ya me decía, te vas a la iglesia, acá está tu Biblia. Ya me dejaba, primero me cuestionaba. Después ya me acompañaba hasta la esquina. Después hasta la puerta, hasta que bueno, cruzó. Y una vez que cruzó pudo conocer el amor de Dios que estaba en nuestro pastor, en la palabra, en los hermanos, en la familia que gracias a Dios hoy tenemos acá. Ya no podemos decir estamos solos en Resistencia, hoy tenemos nuestra familia acá en la iglesia Hernandarias. Ellos viven cerquita de la iglesia, a una cuadra. Así que yo la conocí a Marilyn, vino recomendada por el pastor Elías Estefanov. Así que le sugirió que venga acá por la cercanía, por la enseñanza. Sí, nos conocimos con el hermano Elías. Ahora, muy cortito, Marilyn, porque yo sé que Arnoldo está mirando el reloj. Sí. ¿Cuál fue tu actitud ante la depresión de él? Orar y clamarle al Señor. Yo siempre supe que el Señor es fiel, el Señor es misericordioso y yo sé que como tenía conmigo también tenía un propósito con él, como lo tiene con mi hijo. Sí. Entonces fue pedirle a papá Dios. Sí. Yo, la oración es mi herramienta. Ante la duda, oración. Ante el miedo, oración. Ante el gozo, oración es lo que siempre me saca adelante, y ahí el Señor me habla, me enseña y me fortalece. Bueno, tenemos 2 minutitos o quizás 1 y medio para concluir. Habrá tantos hombres como era Cristian en su momento antes de conocer a Jesús. ¿Qué le podrías decir a ese que tiene prejuicio, que piensa que estos no son de los nuestros? Hoy que estás de este lado, que conociste. Y bueno, yo lo que les puedo decir a todas esas personas que por ahí van a mirar este programa, sí, que Dios tiene un propósito como lo tuvo conmigo. La Biblia es la verdadera palabra y quisiera que ellos experimenten lo que yo estoy viviendo en este momento, gracias a la misericordia que tuvo Jesús conmigo. Qué bueno, buenísimo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero Marilyn, tenés 30 segundos. Bueno, solamente darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia, y decirle que todos aquellos que estén pasando por momentos difíciles, por pruebas, por dificultades, que Dios es bueno, que Dios es fiel, y el que está con los brazos extendidos para recibirnos, para enseñarnos y mostrar el camino en el que debemos andar. Le queremos agradecer muchísimo a Cristian y a Marilyn por su aporte, por su acompañamiento en este programa. Luis. Simplemente decirle a las personas que así como
abrazaste a Cristian y ese es el abrazo que Dios quiere dar, ¿no? Así es. Ese es el abrazo. Sí. Nos vamos. Querido amigo, Jesús te quiere abrazar. Te puedo asegurar que si Él estuviera físicamente, Él te abrazaría y te diría, te amo mucho. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios amó tanto a la humanidad, al mundo, a toda la gente, que dio a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, que confía en Él, no se pierda, no se vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. No sé, no te estoy ofreciendo una religión, sino un Salvador amoroso que es Jesucristo. Te dejo el desafío, con tus palabras, decirle, te quiero conocer, te invito a vivir en mi vida y vas a conocer lo más grande que podés hacer en toda tu vida. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima semana, si Dios quiere.